amigos, con gusto, ya saben, les comparto. Y pues para mí es un honor poderles compartir. Gracias, amigo, por esta invitación. Soy Rosa Yamira, desde acá, desde Cárdenas, en Tabasco, y pues soy empresaria OmniLife orgullosamente desde hace ya algunos años. OmniLife ha sido el estilo ya de mi vida desde que ingresé, así lo empecé a tomar. Realmente amo la nutrición, realmente amo OmniLife por muchos testimonios propios, empezando por el problema digestivo, esofagitis de reflujo que resolví. Usaba lentes, pero ¿por qué externo muchos testimonios? Porque como soy médico de profesión desde hace ya 25 años, un poquito más, pues desde hace ya 10 años que ejerzo mi profesión con el uso de la nutrición OmniLife. La nutrición no son fármacos. Sin embargo, me permito compartirle a mis pacientes esta alternativa y direccionarlos a este camino del bienestar, digamos que se den la oportunidad con la nutrición. Los pacientes que se lo permiten, pues han hecho cambios y pues hasta ahorita, por ello me permito externar, han sido muchos los resultados y también, por qué no decirlo, ha sido también este tiempo de experiencia con el uso de la nutrición OmniLife. Entonces, hoy les comparto desde esta experiencia la parte profesional médica, como médico cirujano, médico de ultrasonido, médico colposcopista, y me permito compartirles desde mi experiencia médica y mi experiencia como empresaria distribuidora, al igual que muchos de ustedes. Entonces, este tema es amplio, lo concretamos ahora de una forma pues específica para podernos comunicar y entender el motivo y la razón por qué la nutrición es súper importante. En este caso, hablando de las mujeres, porque también hay tema especial para el varón en esta cuestión hormonal. Y entonces hoy vamos a externar acerca de esta parte hormonal, o más bien el bienestar hormonal en la mujer. ¿Qué implica esto desde nuestra parte en el cerebro, que es nuestro centro de mando? El cerebro aquí juega un papel muy primordial, porque a partir de esta zona del cerebro, que tiene partes esenciales como amígdala cerebral, nombres raros, lo que se llama también corteza, lo que se llama también hipotálamo. ¿Qué sucede con esto? Nos permiten o son las zonas de lo que es la producción de neurotransmisores, la captación de pensamientos, de sensaciones, de emociones. Básicamente es entender que desde aquí está partiendo toda esa fisiología natural, normal que tiene que hacer en esta ocasión, hablando del organismo femenino, que desde aquí parte. La cuestión del cerebro es muy importante. Entonces, estos lóbulos cerebrales o este contenido que tenemos en el cerebro, llamadas neuronas, permiten entonces conectarse hacia toda la región corporal, hacia la zona pélvica específicamente en la mujer. Esta cuestión anatómica permite esta comunicación desde acá. Entonces, esto, sin embargo, nos va a llevar a esta liberación llamadas hormonas. Entonces, hay que diferenciar y entender que simple y sencillamente en una mujer pueden haber factores importantes que vayan a permitir estos cambios hormonales o estas alteraciones hormonales, empezando porque hoy en día el rol de la mujer ya ha modificado. Es decir, ya no es una mujer que solo se dedica al hogar, ya el rol de la mujer ya comprende el trabajo en una oficina, el compromiso de casa, muchos aspectos.
hablar del bienestar en la cuestión hormonal en la mujer, vamos a enfocarnos desde la parte del desarrollo en la mujer, hablando desde la pubertad, la adolescencia, lo que le llamamos la edad de de fertilidad, la etapa propia del embarazo, la etapa propia de perimenopausia, la etapa de la menopausia, la etapa llamada de climaterio. Válgame, es todo el periodo o todas las etapas o todas las diferentes etapas que una mujer cursa, y por ello en todas estas etapas hay esas modificaciones hormonales. Existen factores externos que contribuyen a que estas modificaciones hormonales se presenten de una manera más acelerada o menos acelerada en cada etapa de la mujer. Estamos hablando de los aspectos psicológicos, estamos hablando de los aspectos sociales y sobre todo el aspecto biológico, el aspecto propio corporal, el aspecto fisiológico propio en el organismo. Entonces, a partir de la pubertad, la mujer propia como tal empieza digamos, eh, esta fase hay el aumento o la presencia fisiológica normal de dos hormonas muy importantes, los estrógenos y la progesterona. Es una etapa llamada de la pubertad. ¿En qué edades? A partir de los 9 años hasta los 12 años. Este es el periodo en el que se dice esta cantidad de estrógeno y progesterona está en un alto nivel. Vamos a conceptualizar así para que nos entendamos un poquito. En la etapa de pubertad, aparentemente no puede suceder ninguna modificación hormonal porque es la etapa en la que empieza este desarrollo, esta fisiología normal propia a pasar a la siguiente etapa llamada adolescencia, en donde inclusive en esta etapa llamada de pubertad, en las niñas de 9 años, 10 años, 11 años, puede haber ya el inicio del ciclo, el primer ciclo, mes con mes, el primer ciclo mensual. Empieza a haber ya es como vamos a decir, como este ciclo, este ciclo. Entonces, en esta etapa hormonal llamada de la pubertad hacia la adolescencia, aparentemente no pueden haber cambios. Sin embargo, al llegar a la etapa adolescente, después de los 12 años, por eso hay muchos datos característicos en la presencia de acné, que si caída del cabello, los datos característicos en el cambio de humor como tal, porque vienen ya modificándose partes esenciales en un adolescente que a lo mejor tiene el estrés escolar, también presenta el llamado dolor, el llamado síndrome premenstrual, que de entrada, me permito decirles, ninguna mujer debe tener dolor a esta presencia mensual. No debe de haber dolor. Hay inflamación, pero no dolor, de modo que el llamado síndrome premenstrual no es normal. ¿A qué etapa entonces nos vamos a permitir decir cuándo se empiezan como a acelerar más estos cambios hormonales? Estamos enfocándonos a los estrógenos y a la progesterona, que son esas hormonas las que más, digamos, de mayor foque, porque son las que siempre van a estar como más presentes en todas esas etapas. En esta etapa de la adolescencia, que inclusive ya hay cambios también con los cambios de alimentación, los tipos de alimentación. Por eso tenemos adolescentes de 13 años que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, y este mismo sobrepeso, obesidad va a llevarlos a esos cambios, a esas alteraciones, y ahí es donde se encuentra el llamado ovario poliquístico, resistencia a la insulina, y la obesidad es un predisponente, el sobrepeso es un predisponente a que se presenten los llamados ovarios poliquísticos. Entonces, todo influye.
la fisiología propia en el organismo se va mostrando ahora sí, como mencionamos en esas etapas, pero todo lo exterior, todo lo externo contribuye y un factor muy determinante fuera del estrés tiene que ver lo que se está consumiendo. Entonces, un adolescente que tenga 13, 14 años y esté teniendo varios poliquísticos, es porque ya hay una alteración llamada corporalmente un sobrepeso o una obesidad. Hay que revisar los estados de estrés, que esto es muy importante. Los jóvenes también hacen estrés. ¿Y por qué pudiera pasar también este cuadro llamado de depresión que también lo presentan? Precisamente porque ellos están agilizados, todo quieren rápido en la vida, están ahí que todo les duele, por eso es adolescencia. Entonces, estas modificaciones son muy relevantes porque es el crecimiento y el desarrollo corporalmente hablando. Empiezan a haber corporalmente modificaciones propias que distinguen a una mujer y que distinguen a un varón. Esta etapa ya es una etapa fértil a la edad de 13 años. Si una adolescente empezó a menstruar a los 9, 10 años, como a mí me ha tocado verlo, en las niñas de 9 años, de 10 años. ¿Por qué? Por la cuestión que se está de alimentación. El contenido de alimento ya está teniendo muchas hormonas, ya está teniendo aditivos que permiten estas alteraciones, se llaman disruptores hormonales, por lo que comemos, por lo que inhalamos. Entonces, desde esa etapa de la pubertad se puede empezar a tener esos cambios más marcados a partir de la adolescencia. Entonces, estos cambios van a irse presentando y como mujeres, como mamitas, como tías, como hermanas, etcétera, etcétera, los consideramos normales. A mí las pacientes me dicen, ay, doctora, es que mi hija ya sé que tiene su periodo porque es seguro, tarda 2 días, le tengo que dar un fármaco para el dolor y para que se calme, e inclusive a veces no la mando a la escuelita. Eso no es normal, está tipificado que es, y hay mamitas que también la cuestión cultural como influye en esta etapa de adolescencia, un adolescente de 14, 15 años, hay mamitas que me ha tocado que se alegran, que se dan cuenta de esta presencia mensual en sus adolescentes, porque así como que, ay, se relajan, ay, mi hija no ha hecho otra cosa, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que realmente tenemos que entender que lo que se está en la alimentación, que ya hemos aprendido y hemos sabido, que traen contaminantes y disruptores que afectan fisiológicamente toda la cuestión de respuesta a todas estas hormonas. Y nada más vamos a hablar de esta testosterona y progesterona. El estrés tiene que ver con que eleve lo que se llama cortisol, que también es una hormona. Y el cortisol, por ende, va a elevar o va a modificar, va a bajar una cantidad de una hormona y va a elevar la cantidad de otra. Y eso se llama un desbalance hormonal. A eso se le llama desbalance hormonal. Si una adolescente, una mujer de 20 años que ya está cursando con un embarazo, por ejemplo, y además está haciendo cuadros de estrés, que si el marido la golpea, que si se embarazó y no se iba a embarazar, que si situaciones de finanzas, que si la suegra mala que le tocó, etcétera, etcétera. Eso es estrés. Y de fisiología normal en un embarazo hay modificaciones propias. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está preparando para este embarazo, para funciones como de lactancia y demás. Entonces, esa es otra modificación biológica o fisiológica que se presenta en esta otra etapa propia en la vida de la mujer. Entonces, desde la pubertad, la adolescencia, la edad de fertilidad, el embarazo y la etapa llamada de perimenopausia. Entonces, cuando decimos que es la edad de la perimenopausia, a partir de los 35 años en una mujer, este estrógeno y esta progesterona empiezan a disminuir. De modo que no hay una edad específica
para decir una mujer se hizo menopáusica. Médicamente se dice que es a la mitad, o más bien a los 50 años, una mujer ya debe de tener una menopausia. Sin embargo, debido a la fisiología corporal y que no todas las mujeres tienen los mismos tipos de alimentación ni la misma cantidad de estrés, corporalmente su fisiología corporal es diferente, entonces cada mujer va a presentar su estado o su tiempo de menopausia. Puede ser a los 52 años, pero sí hay que a partir de los 40 una mujer va a presentar datos de perimenopausia antes de llegar a su menopausia. ¿Qué significa esto? Que la modificación hormonal está más latente. Las alteraciones del estrés la van a llevar a que no va a estar durmiendo bien. Las alteraciones del estrés le van a dar más estados de ansiedad. Las alteraciones de estrés le pueden dar estados depresivos. O sea, aumentos de sangrados, etcétera, etcétera, que se pueden presentar igual desde la etapa de la adolescencia. Al final, tanto lo que se está consumiendo como lo que se se está, digamos, pensando. Yo he tenido casos de adolescentes con estados ansiosos o cuestiones psicológicas modificadas, pensamientos propios como tal, por problemas de familia, pérdidas o sea, sus padres se divorcian, problemas escolares que se sienten agredidos, hicieron bullying, ya andan cruzando por un sobrepeso y se sienten fuera de lo que es un entorno de ambiente cómodo para ellas y entonces empiezan con estados ansiosos, estados depresivos y de repente por eso vemos que las adolescentes tienen un incremento muchas veces de peso y luego empiezan con estos datos muy característicos ovarios poliquísticos. Esa es una de las manifestaciones. Igual las cuestiones de exceso de cantidades, de concentraciones de líquido que debe de ser normal hasta 3 días sin una característica propia de olor fuerte o coágulos o demás. Entonces, estas modificaciones van a permitir que haya todas estas, válgame la redundancia, modificaciones hasta su etapa de climaterio. Cuando esto empieza desde muy temprana edad, desde la adolescente, cuando la mujer llega a su etapa de menopausia, las modificaciones son muy severas. Es decir, nos preparamos igual culturalmente de que estamos como en espera de, ay, a mí se me va a dar la menopausia, yo la espero, yo la recibo, es normal que me dé el ataque de ansiedad, es normal que no pueda dormir, es normal que me dé el bochorno, es normal, o sea, es normal, porque culturalmente también nos enseñaron a las mujeres de que pues es lo que te tocó, eres mujer, ya diste hijos, ya entraste a la menopausia, ya estás vieja, ya no vas a seguir dando hijos. O sea, fue como que esa parte de que, pues tú mujer naciste para estar en el hogar, para cuidar el hogar, para dar hijos y ya tu etapa de mujer terminó al cierre de la menopausia. Estas son palabras fuertes, pero por eso hablaba desde un principio. Estos aspectos psicológicos tienen mucho que ver en las modificaciones hormonales, en las alteraciones hormonales. Entonces, es muy importante que permitamos diferenciar en cada etapa qué modificaciones pueden dar. Al llegar a una etapa de fertilidad, una mujer puede tener 30 años, 35 años, es fértil todavía y a esa edad puede presentar, por ejemplo, los llamados miomas de la matriz. Sí, sí los puede presentar. De hecho, hay datos de mujeres más jóvenes que presentan, pero es precisamente por estas modificaciones básicamente del sistema del estrés. Entonces, yo les decía que teníamos que enfocar en lo que es el estrógeno y la progesterona, estas dos hormonas muy relevantes porque son las más importantes, por decirlo así. Sin embargo, nuestra zona pélvica, los ovarios, no tienen nada más la función exclusiva, es decir, nuestro sistema hormonal no es nada más localizado que comprende los ovarios. Nuestro sistema hormonal está comprendido, dijimos,
desde la hipófisis, desde el cerebro, desde el hipotálamo, tiene que ver todo completo nuestro sistema endocrino, tiene que ver el páncreas, la tiroides, hasta el mismo hígado, tiene que ver estas funciones de segregar hormonas. Es decir, cuando hablamos de sistema hormonal, no estamos hablando exclusivamente de sistema hormonal que nos diferencia como mujeres. El sistema hormonal comprende tiroides, timo, páncreas, la hipófisis como tal, por eso tiene que ver, les decía yo del cortisol, en las glándulas suprarrenales, cuando alguien está con esta cuestión del estrés, el sistema hormonal se va a disparar o se va a desbalancear para que ustedes me entiendan. ¿Qué sucede aquí entonces? Que en la cuestión tenemos que entender y aceptar, en pocas palabras, que en la cuestión nosotros que conocemos la valiosa información, la valiosa nutrición, nuestro maravilloso FEM, por ejemplo, en la cuestión desde la pubertad hasta nuestra etapa de climaterio, nosotros necesitamos tomar FEM. Nos queda el concepto que solamente hay que tomar el FEM, por ejemplo, si tengo cólico menstrual, si tengo mucho sangrado, y yo como estoy menstruando bien y mes con mes, pues por eso no lo tomo. Yo como no estoy en la menopausia, pues por eso no lo tomo. Yo como no sufro de bochornos, pues por eso no lo tomo, ¿no? No, al sistema hormonal hay que mantenerlo en equilibrio, tanto para varones como mujeres, porque manteniendo el equilibrio del sistema hormonal corporalmente hablando, nos va a permitir básicamente el equilibrio en bienestar completo. Estamos hablando ahí más allá de lo que es el sistema endocrino como tal. Entonces, por eso es muy importante y cuando nosotros vivimos estresadas como mujeres, vamos a estar siempre a pico teniendo el cortisol. El cortisol es digamos, esta hormona que va a disparar que todas las demás hormonas, la llamada FSH, LH, TSH y todas las demás que tienen que ver con la tiroides, se disparan. Y ahí están alocadas. Y por eso que es irritabilidad, por eso es normal que a mí me ha tocado las parejas, ay doctora, es que mi mujer toda la vida anda mal enojada, toda la vida me mal contesta, la irritabilidad, el mal humor, el estrés del día a día y la mujer no se da cuenta, ya lo normalizó. Ya a los 40 años dice, ya tengo menopausia y ya es así como que acepta la menopausia. No, a los 40 años una mujer no va a tener la menopausia. A los 40 años su cuerpo sigue haciendo todas estas modificaciones. A partir de los 40 años hasta la menopausia puede llevar un periodo de 10 años, de 40 para 50 clásicamente son 10 años, no están malos las cuentas. De los 50 hacia los 60 y después de los 60 es la etapa climatérica. Y ahí va otra cuestión. Si tienes 60, 70 años, 80 años, ¿vas a seguir tomando FEN? Sí. El FEI no es nada más exclusivo para las mujeres que sí tienen el ciclo menstrual. El FEI, que es este contenido maravilloso de minerales, flor de lúpulo y de sus componentes esenciales que tiene, va a permitir mantener en equilibrio todo ese sistema hormonal desde nuestra etapa de pubertad, adolescente, fertilidad, embarazo, ¿sí? Perimenopausia, menopausia. En menopausia se necesita aún más la endometriosis, la miomatosis, los ovarios poliquísticos, las irregularidades de hoy sí menstrué, el otro mes no, 8 días, 10 días, 15 días, eso no es normal. Todo eso se le denomina desarreglo, desajuste hormonal. Entonces, la progesterona y la testosterona son hormonas esenciales que tenemos que tener allí bien. Y si no estamos tomando fe, no nos vamos a permitir mantener el equilibrio hormonal. La experiencia que yo he tenido es, en pocas palabras, que a las niñas de 9, 10 años no les dan el fe porque como no tiene coliquito, porque está chiquita,
porque pues, ay, pues ella qué, si no es mujer, o sea, ¿qué quieren decir con mujer? Mujeres desde el nacimiento. No me vengan a mí como cuando alguien dice, es que a sus 15 años ya se hizo mujercita. No, mi amor, a sus 15 años no se hizo mujercita. Nació siendo mujer. O sea, eso es lo que diferencia sexo, hombre y mujer, no hay otra. Pero acá culturalmente se tiene el concepto, e insisto y repito, que solamente para esta cuestión de que si hay coliquito, que si hay dolorcito, que si se va a tomar el Fensino, no. ¿Por qué es importante diferenciar una carga de estrés? Por eso. Las personas que tienen colitis, las personas que están haciendo problemas de alteraciones de falta de sueño, las personas que presentan dolor de cabeza, irritabilidad gástrica, que se la pasan en muina, que se la pasan irritables, es característico, y si están en una edad fértil, es característica que están teniendo alteraciones menstruales. ¿Por qué? Porque dijimos, tanto la nutrición, la comida más bien, lo que se está comiendo, y tanto el estrés están haciendo estas modificaciones. Aunado que existen para ciertos problemas de salud que también llevan a estas alteraciones, a ciertos fármacos por otros problemas de salud muy mayores que también pueden llevar a estas alteraciones. Entonces, tú mujer que me estás viendo y estás en mil cosas y estás pensando más allá, ¿qué si mi marido? ¿Qué si los puntos? ¿Qué si la red? ¿Qué si las compras? ¿Qué si el mercado? ¿Qué si el niño de la escuela? Ay, lo olvidé en el kinder. ¿Qué si quién me lo va a buscar? ¿Qué si mi hijo que ya tiene 20 años, que son las 11 de la noche, que no ha llegado? O sea, y es que todo aquí, eso al final traduce en estrés. Entonces, este estrés va a evitar que los neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina, que son neurotransmisores que van a dar la estabilidad fisiológica corporal en el organismo, pues no van a existirle en el cuerpo. Y por eso hay faltas de sueño, irritabilidad, sudoración excesiva, por eso viene dolor, cólicos, dolor de cabeza, la famosa migraña durante la menopausia, la presión arterial durante la menopausia, por eso se manifiesta corporalmente en todo. Entonces, hay que entender que durante una etapa normal, por ejemplo, de un embarazo, las cuestiones hormonales de una forma fisiológica es normal, dijimos. Y es necesario mantener el equilibrio, sí, pero hay mujeres que están pasando un embarazo y viven estresadas o hacen un embarazo no deseado o viven estresadas debido a conflictos, problemas familiares, iras, irritabilidades y al final la fisiología de la etapa del embarazo que modifica las hormonas y todo lo que se permita del exterior modificar las hormonas. Por eso, al término de esta etapa del embarazo, ¿qué sucede? Pasan en estado depresivo. Es a lo que le llaman depresión postparto. No es que más que falta de una carga hormonal que está totalmente alterada. Por eso dijimos que interfiere mucho el aspecto psicológico, cómo se está llevando en del estrés, el aspecto social, el aspecto cultural, y eso es muy importante revisarlo. Entonces, mantener desde la pubertad, la adolescencia, la edad fértil, el estado de embarazo, la perimenopausia, la menopausia y el climaterio, mantener todo el sistema hormonal bien es, digamos, el propósito, la meta, lo esencial. Y este es el paquete o el trío esencial para, digamos, mantener este sistema hormonal. No le busquemos, así le llamamos sangrado abundante, falta de sangrado, cólico, dolor, endometriosis, miomas, el nombre de problema, el nombre de enfermedad que le den, no es otra cosa más que alteraciones hormonales. Hasta resequedad de la piel, caída de cabello, acné, no es otra cosa más que alteraciones hormonales. Yo tengo casos vistos de mujeres que están de perimenopausia y en menopausia y llegan a hacer acné. Sí, el acné no es nada más en las adolescentes de 13, 14, 15 años.
llega a esta edad, pueden hacer acné, sí, porque es tanta su modificación hormonal que no se han dado cuenta. Entonces, es permitir reconocer que las modificaciones hormonales para ti, mujer que me estás viendo, prácticamente es de toda tu vida, de toda tu vida. No esperes a que digas, yo tengo 20 y estoy jovencita y como todavía no me caso, no me va a pasar mi alteración hormonal. No. Y tampoco es el concepto que grotescamente muchas personas profesionales han dado y dicen, ah, es que lo que le falta es que se case para que se estabilice su sistema hormonal. No, tampoco. Todo parte desde acá. Y esta función del cerebro, eso hace con estas cuestiones anatómicas, estos nombres raros que les mencioné. Y lo importante es que tenemos a la mano nuestra nutrición. ¿Quieres el bienestar? Bien. ¿Quieres estar bien en tu sistema hormonal? Tu mujer, estos son los 3 nutrientes esenciales que los tienes que tomar diarios, así tengas 80 años. Los tienes que tomar diarios, tengas matriz o no tengas matriz, porque también las mujeres me han dicho, es que como yo no tengo matriz, a mí me la quitaron a los 35 y tienen 55 y me dicen, es que yo para qué voy a tomar el Fein si no tengo matriz. No, mi amor, es que ya dijimos que todo tiene que ver, los sistemas, sistema hormonal no es nada más hablando aquí exclusivo de los ovarios, tiene que ver las hormonas de la tiroides, las glándulas suprarrenales como el cortisol, tiene que ver inclusive el hígado, tiene que ver el timo, tiene que ver el vaso que tiene que hacer también sus funciones hormonales. El FEN hace esta función de regular, de mantener el sistema hormonal en todo nuestro cuerpo, el sistema endocrino como tal. Si no estás tomando FEN, pues estás muy mal. Si ya lo conoces, ahora, si no lo conoces, date la oportunidad de conocerlo porque son componentes esenciales, naturales, que van a permitir que tu sistema de hormonas también. Las hormonas en pastillitas, es mentira, no existen. No te van a regular nada. ¿Sí? Tengas a partir de los 9 años, si eres mamá y tienes una adolescente de 9, de 10 años y ya empezó a menstruar, no te espantes por todo lo contaminantes que ha estado comiendo. El pollo tiene muchas hormonas, los alimentos externos tienen muchas hormonas. Lo que comió de chiquita le viene a resentir ahora. Y si tiene 9 años y ya empezó a menstruar, no te espantes, dale fen. Y si tiene 11 años, no te espantes, dale fen. Y si tiene 15 años y no se te queja de dolor, pero dale fen. No esperes a que tenga algún problema de modificación hormonal para que le empieces a dar fe. No esperes que salga endometriosis, no esperes que salga quiste, no esperes que se modifique su tiroides, no esperes nada de eso. Tienes que darle fe. ¿Alguna duda o pregunta directa? Es que quise concretar así el tema porque en realidad sí es bastante amplio. No sé, amigo, ¿alguna duda, algo directo? Pues a mí la verdad me quedó muy claro. Digo, por allá las mujeres, si tienen alguna pregunta, levanten la mano, Luis, unas 5 preguntas que tengan que ver con ese tema, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna pregunta, una duda? Levanten su mano. ¿Nadie? ¿No hay preguntas, Luis? Bueno, pues si no hay preguntas, a mí me quedó muy claro, ¿eh? O sea, Fe, Uniplus y Power, ¿no es así, doctora? Sí, así es la Sí. combinación. Esta, para mí y bajo mi experiencia, esta es la combinación. Eh, en realidad me ha tocado escucharles que dicen, no, pues el FEN como es más, como, o me lo tomo, pero como luego no me viene sin molestia, sin dolor, no lo tomo. O ya tengo 50 y como yo no tengo sudoración, no tengo bochorno, no lo tomo. Entonces, realmente entendamos que todas estas etapas de la mujer ya antes se decía que a los 12, 13, 14 años una mujer empezaba a menstruar, no, ahorita es normal que a los 9 años, normal por toda la alimentación chatarrería que está teniendo. Sí, los pollos llenos de hormonas y todo ese rollo.
los que se inhala hasta lo que se usa como aerosoles, aromatizantes, los champús comerciales, esos locos, marca X, que están usando muchas niñas todavía, pues se les hace normal y esos champús también ya traen disruptores hormonales que está afectando mucho de la tiroides. La tiroides es eso igual, modificaciones hormonales, esa TSH, esa TH. Cuando a alguien le da un diagnóstico de una tiroides, por ejemplo, que dicen hipotiroidismo, hipertiroidismo, es eso, es una modificación hormonal. Y desafortunadamente aquí en China, y está más que comprobado, los fármacos no van a regular tu sistema hormonal. O tragas el FEN o no va a haber nada y vas a tener 20.000 problemas de salud. Vas a tener 20 años padeciendo de la tiroides y no te vas a componer. Es fuerte lo que le estoy diciendo como le estoy hablando, pero esa es la realidad. Vi el último caso de un problema de hipotiroidismo, por ejemplo, que hablar de hipotiroidismo también es una cuestión bastante amplia. Dice que toda su vida, 30 años, lleva padeciendo tiroides. Y yo lo primero que le dije es que tú no sabes que por una cuestión de tiroides te puede dar un problema cardíaco. Y dice, su médico no se lo ha explicado. No, no, es que tú, o sea, esto no es, o sea, vive, 30 años tiene tomando el fármaco que se da para la tiroides, pues. O sea, y no se ha compuesto. Y yo luego le dije, bueno, y si tienes 30 años tomándolo y viste que no estás compuesto en 30 años, ¿por qué lo sigues tomando? No me supieron dar respuesta, pues obvio, porque no han comprendido todavía, así sencillamente. Y esto que de forma así clara y rápida, quizás y directa, me permito externarle, pues se lo explicaba yo y me decía, ¿cómo? O sea, tiene que, claro, es que el sistema hormonal es todo, involucra la tiroides, involucra lo demás, o sea, cuando hablamos del sistema hormonal no hablamos nada más de ovario y ahí alguien que me dice, yo no tomo el FEM porque yo pues como todo allá abajito, todo está bien, mi marido me dice que no hay problema, o sea, perdón, es que el FEM no es nada más para eso, como cuando para el varón me dicen, no, pues yo no tomo el power, pues porque yo todavía estoy así. No, a ver, permítame, o sea, no es para que, no es por si, no es porque lo necesitas para regular todas tus funciones, pues. Entonces, cuando a mí alguien me dice, no es que yo no lo tomo porque, o sea, ¿cómo? Mi marido no se queja que ahí todavía está bien. O sea, a ver, no, o sea, no es así, pues. O sea, el concepto realmente es entender de esta parte médica que hormonalmente hablando, las mujeres siempre tenemos modificaciones, es decir, todas las etapas de la vida que le mencioné, así tengamos la edad que tengamos, pues las modificaciones van a estar, y más si padeces de estrés. Y a mí me van a perdonar, pero mujer, si me estás viendo, haces estrés. Hasta pensar qué rayos vas a cocinar hoy, ya te estresaste en mi vida. Y más si tienes que la pareja, como a mí me dicen, ay, doctora, es que le doy esto, no le gusta, y mi marido me pide esto, y luego esto, y el otro. Y, o sea, eso es estrés. ¿Quién no hace estrés en estos tiempos? O sea, porque no todos tenemos esta conciencia de que ya no hay que estresarnos, que tenemos que aprender a soltar muchas cosas, porque no logramos comprender la magnitud que una cosa lleva a otra. Entonces, pues, ¿quieres estar bien? Toma Fe, OmniPlus y Power.